Bueno, bienvenidos a otro audio del canal Alta Extrañeza en Argentina. En esta oportunidad les voy a leer una nota de la página de Vice. Y bueno, es una nota que yo ya he leído y me pareció bastante interesante. Es de varios colombianos que aseguran estar bajo armas psicotrónicas, ataques con ondas electromagnéticas y bueno, y toda clase de martirios que ya conocemos bien. Voy a leer la nota y después, como siempre, voy a tratar de cerrar con alguna crítica o pensamiento propio, bueno, a los cuales ya los tengo acostumbrados, a los que siguen el canal. Comenzamos. La nota se titula Los colombianos que aseguran tener un chip en el cerebro. Héctor y France Elena dicen ser víctimas de las llamadas armas psicotrónicas. En el siglo número 24 y medio, el Pato Lucas se bate a duelo con el marciano Marvin, el uno con su pistola desintegradora marca Acme y el otro con su arma desintegradora A1. Como es de esperarse, la pistola del Pato falla y el marciano le dispara a distancia con ondas electromagnéticas. Para Héctor Carreño, el cuento ya no pertenece al futuro de las caricaturas de los Looney Tunes, sino al presente de carne y hueso. Ellos le colocan a uno la corriente, dice Carreño, y le causan dolor. En la cabeza, en los ojos, en la garganta, en los pectorales, en el abdomen, en las partes genitales, en las extremidades, en todo el cuerpo. O sea, buscan partes nobles para causar mayor dolor. La corriente a la que se refiere Héctor es producida a distancia por medio de ondas electromagnéticas, dice él. Esa señal es como el celular que usted tiene ahí, me dice Héctor, por teléfono, desde su casa en Socorro, Santander. A través de la señal a uno le hablan. A uno se le identifican con varias organizaciones, pues eso no se puede llegar a probar sino hasta que se llegue a interceptar la señal. Sería la única forma. ¿Quiénes son ellos?, pregunto. Ellos decían que eran de la DAS, de la Interpol, que eran federales y en últimas les dio risa. Pero esas afirmaciones no se pueden llegar a constatar hasta que no se intercepten las señales, como para que sea de voz de ellos. Héctor Carreño dice que es víctima de acoso electrónico desde el año 2011. En enero del 2007, el periódico Washington Post publicó un reportaje titulado Mind Games, Juegos Mentales. Se trataba de un artículo sobre la llamada tecnología de control mental, en el que la periodista Sharon Weinberger hablaba con varias víctimas de acoso electrónico e indagaba sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense usara armas electromagnéticas para intervenir en la cabeza de los ciudadanos como forma de tortura. A finales del siglo XX empezaron a aparecer en Estados Unidos, pero en otros países también, Japón, Reino Unido, India, Rusia, China y Francia, aparecieron personas que oían y sentían dolores en el cuerpo y que culpaban al gobierno por esas voces y esos dolores. Las víctimas de acoso electrónico dicen que existe tecnología capaz de lograr esa pesadilla, que agentes del Estado penetren en los pensamientos de las personas. Hay varias modalidades de armas psicotrónicas, me dice Héctor Carreño. Por ejemplo, la señal que a mí me tienen es semejante a la señal que le tienen a France Elena. A ella le colocan bastante corriente. La que tiene Darío, tengo entendido, es que a él le hacen una especie de control mental. ¿Me entiende? Porque nosotros, aparte de la parte psicológica, también nos causan lesiones físicas. Héctor se refiere a France Elena Acosta,
y a Darío Vaquero, otras dos autodeclaradas víctimas en Colombia del llamado acoso electrónico. Héctor se enteró de que había más gente como él, más gente que se declara víctima de acoso electrónico, luego de publicar sus denuncias en las redes sociales. Su historia como víctima de acoso electrónico, dice, empezó en el año 2011. Fue en ese año en el que empezó a escuchar las voces que le llegaban por medio de señales a unas placas implantadas en su cerebro que permiten la recepción de dichas señales. ¿Por qué le implantaron a Héctor Carreño placas receptoras de señales? ¿Qué motivos tendría alguien en particular, un particular o el Estado colombiano en interceptar la mente de un ciudadano de a pie? La respuesta, dice Héctor, se remonta a su historia laboral. Héctor trabajó para unos judíos, dice, en Bogotá entre 1992 y 1995. Alcanzó a ser jefe de recursos humanos. Poco después hizo una reclamación laboral y dice que la señal y los implantes fueron represalias de esa reclamación que él había hecho. ¿Y qué relación tienen estos señores con las armas psicotrónicas?, le pregunto. Exacto, no, o sea, de momento ellos están investigando eso, es como para colocar un precedente de que para ellos se trabajó. Los que están detrás de esto es gente que tiene dinero, gente que tiene ciertos intereses en que no se descubra lo que se está haciendo. Pero usted afirma que los que están detrás de esto son el Estado o personas particulares, pregunto. Lo que pasa es que hay gente particular y gente del Estado que también se presenta para estas cosas. ¿Cuándo fue eso, Héctor?, le pregunto. ¿Cuándo se colocaron los implantes?, responde él con otra pregunta. La verdad no lo sé. Lo cierto es que la señal empezó en el año 2011, o sea, pudo haber sido en el año anterior. ¿Cómo lo hicieron? Pues no se sabe. Yo hace poco me hice una tomografía y aparecen unos puntos en el cerebro en la parte izquierda, unos puntitos. O sea, lo que se ha averiguado es que a uno le pueden colocar unos implantes o chips con los que uno recibe la señal. Ellos decían que eran del DAS, de la Interpol, que eran federales y en últimas se les dio por reírse. Pero cuando le remuevan los implantes, ¿las señales van a dejar de estar?, pregunto. No, lo de los implantes, eso está para evaluación médica. Obviamente acá ya me han atendido los médicos, pero ellos no conocen de estas cosas. ¿Me entiende? Entonces ellos no pueden pronunciarse sobre esto, porque para ellos esto es algo de una patología compleja. O sea, ellos no manejan estos temas. ¿Cómo una patología compleja?, le pregunto. A lo que me refiero es que ellos no tienen conocimiento de estos temas, ¿me entiende? ¿Y usted no le ha explicado a los médicos todas esas cosas que me está contando?, pregunto. Ellos desconocen la existencia de que haya armas psicotrónicas o esto. Bueno, nota aparte. ¿Existen las armas psicotrónicas? Sharon Weinberger señala en su artículo del Washington Post varios momentos en la historia militar de Estados Unidos en los que se avanzaron proyectos con armas electromagnéticas. Uno de ellos, el proyecto Pandora, auspiciado por el Pentágono en los años 60, buscaba investigar el efecto de las ondas electromagnéticas de corto alcance en el cuerpo humano. 40 años después, en el año 2001, se hizo pública una documentación clasificada de armas no letales usadas en la guerra de Afganistán, conocidas como Active Denial System. Se trata de armas que usan radiación electromagnética para quemar la piel humana. En un informe de 1999 titulado De la táctica a la aplicación estratégica, el coronel retirado Dennis Herbert del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos concluye lo siguiente.
La próxima generación de armas incluye armas acústicas, de pulso electromagnético, láseres y otras armas de energía dirigida. Y añade, las armas no letales ofrecen una gran promesa, pero también plantean retos importantes. Cada vez tendrán que ser aceptadas en términos legales, sociales o éticos. Su legitimidad, así como su futuro desarrollo, dependerá de cuánto comprendamos sus efectos en los seres humanos. Héctor le ha mandado derechos de petición a la Presidencia de la República, a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares. Incluso le ha enviado cartas a la Reserva Federal de los Estados Unidos, pidiendo a todos que se declare si en Colombia existe la tecnología que permita el acoso cibernético a los ciudadanos. Los derechos de petición han sido respondidos oportunamente, como este, la respuesta del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares de Colombia a un derecho de petición enviado por Héctor, con la siguiente salvedad. Las actividades antes anotadas, que son de naturaleza reservada y se hallan relacionadas directamente con la defensa y seguridad nacional, según sentencia C-431 de 2001, están dirigidas a enfrentar amenazas como la que usted plantea, referidas con la posesión de armas psicotrópicas, dice, o electromagnéticas, en grupos al margen de la ley, así como la identificación de dichas organizaciones. Sin embargo, su divulgación pública compromete seriamente la efectividad de las acciones que actualmente se desarrollan, por lo cual no es posible suministrar información adicional sobre el particular. Firma del Mayor General del Aire, Hugo Enrique Acosta Telles. O la respuesta por parte del Congreso de la República. En Colombia aún no ha sido tipificada la autorización ilícita, en Colombia no ha sido tipificada la utilización ilícita de armas psicotrónicas que determina uso de ondas radiactivas que afectan básicamente al cerebro y no dejan huella. Por tanto, no se puede acusar a quienes las usan de los daños que producen. Bastante rara la respuesta. Firma Jorge Hernando Pedraza, senador de la República de Colombia. Ellos, dice Héctor, no niegan la existencia de las armas psicotrónicas, sino que para ellos es de naturaleza reservada, entonces no les pueden dar información a particulares. ¿Qué le dicen las voces a una persona que dice ser víctima de acoso electrónico? Mientras que a Héctor las voces le relatan la agresión que le están haciendo constantemente, a France Elena, otra víctima, le dicen las cosas más espantosas e intimidantes, insultos, vulgaridades, morbosidades y órdenes muy feas, dice ella. France Elena, una señora de Cali, tenía una tienda de zapatos junto a su esposo cuando empezaron las voces. A diferencia de Héctor, ella no está tan segura de quiénes pueden estar detrás de las señales. En los primeros contactos, dice Elena, ellos me hablaban por celular y mientras tanto yo pensaba si todo eso era real. Entonces inmediatamente la persona contestó, sí, es muy verdad. ¿La voz le era familiar?, le preguntó a Elena. No era familiar. Es la voz de un hombre. Casi todo el tiempo era la voz de una o dos personas que empezaron a hablarme, a darme órdenes y a decirme muchas cosas, a insultar y a intimidar. Es como darte un dulce y al mismo tiempo darte un garrote, para que no te lo puedas comer. ¿Cómo empezaron los mensajes?, preguntó. Al principio era en tono de broma, pero esas personas comienzan a intimidar, porque cada mensaje de estos tenía un acertijo, y al final del acertijo se digitan 2 o 3 opciones, y ellos finalizan el acertijo con una explosión o con algo que es violento. Entonces yo digo, esto está pasando de claro a oscuro. Ellos realmente no son amigables y tengo que cortarlo.
Al final yo me di cuenta de que se trata de una neuromodulación. ¿Neuromodulación? ¿Qué es eso? ¿Me explica? Voy a tratar de hacerlo. Un científico de apellido Tyler de la Universidad de Massachusetts dice en un documento que es el fenómeno que se hace utilizando el organismo de una persona y valiéndose de microondas, que son tecnologías nuevas, logrando neuromodular a las personas. Haga la cuenta, como sintonizar la radio o un aparato electrónico, porque nosotros somos organismos electromagnéticos, funcionamos a una frecuencia. Entre paréntesis dice, en efecto, existe un estudio por el profesor William J. Tyler de la Universidad de Virginia, no de Massachusetts, que en compañía de otros profesores habla de las posibilidades del ultrasonido para estimular de manera no invasiva la actividad cerebral. Los profesores hacen estudios con ratones y elaboran un protocolo para usar neuromodulación con ultrasonido en roedores. Pero ¿por qué creen que sean objetivos de estas personas si usted dice que lleva una vida sencilla? Es que una persona que es intervenida de esta manera es objeto de información y no de estudio. Nos llaman blancos humanos. Nos convierten en blancos humanos con varios objetivos y todos conducen a ganar dinero. Yo he hecho una selección de las víctimas y pienso que son víctimas experimentales, perseguidos políticos y otros que sirven para otros objetivos. Y en el caso nuestro, de algunas mujeres y hombres que tenemos la misma experiencia, nos explotan sexualmente. ¿A usted la están explotando sexualmente?, le pregunto. Sí, hay explotación sexual. No solamente es acoso sexual, no solamente es provocarte una cantidad de problemas y de torturas físicas y mentales, sino que hay un uso de tu organismo en donde te transfieren todas las sensaciones. Pero, Elena, ¿usted ha sido víctima de explotación sexual? Y todas esas sensaciones, ellos las registran, y eso es producto pornográfico, material pornográfico que produce dinero. France Elena no me dice cómo es que esas sensaciones se convierten en material pornográfico. No me aclara de qué manera ha sido ella víctima de explotación sexual. En un artículo académico del año 2007 titulado On the Need for New Criteria and Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Technology, o sea, sería en la necesidad de un nuevo criterio de diagnosis en la psicosis a la luz de tecnologías mentales invasivas, para el Journal of Psychosocial Studies, para el periódico de estudios psicosociales. La psicoterapeuta Carolyn Smith expresa la necesidad del diagnóstico psiquiátrico para elaborar un nuevo criterio a la luz de la nueva tecnología invasiva de la mente. Una sentencia doble y cruel se le impone a la gente, víctimas del más aterrador abuso de experimentos científicos militares, y una sociedad totalmente incomprensiva es indiferente a esta evidencia, porque el desarrollo de una nueva clase de armas tiene la capacidad de entrar en la mente y el cuerpo de otras personas a través de medios tecnológicos. Y añade, los únicos testigos que están hablando acerca de esta terrible tecnología, con sus consecuencias para el futuro, son las mismas víctimas, a quienes se les da la tarea de diagnosticar enfermedades mentales, los silencian. Clasifican la evidencia y los casos como síntomas de esquizofrenia, mientras que los que desarrollan esta mutilación psíquica y este dolor programado continúan con su trabajo, ayudados y sin oposición. En 2013, el psiquiatra italiano Luigi Soja publicó en su libro Paranoia, la locura que hace a la historia, para que el psiquiatra italiano, de todos los
Para el psiquiatra italiano, de todos los trastornos mentales, la paranoia es el que menos se remite a factores orgánicos y el que más tiene que ver con la historia. No en vano, sus capítulos son un recuento de los más destacados episodios de la historia humana leídos en clave de paranoia. Hitler, Stalin, la dictadura argentina, los árboles del siglo XXI, etc. Cada época, cada sociedad, cada momento histórico deviene sus propias paranoias. Virginia Woolf oía a pajaritos hablar en griego. Ella, por supuesto, hablaba griego también. Juana de Arco oía la voz de Dios que le hablaba a ella, profundamente devota. La paranoia, dice Soja, es la locura que hace la historia. Juana de Arco oía la voz de Dios. Virginia Woolf oía pajaritos hablarle en griego. Héctor Carreño oye voces que le llegan por medio de señales electromagnéticas. Y no deja de ser cierto. Sin embargo, que el medioevo, el grupo de Bloomsbury o las ondas electromagnéticas y la hipervigilancia hayan existido o existan. Y no deja de ser cierto, sin embargo, que el medioevo, el grupo de Bloomsbury o las ondas electromagnéticas y la hipervigilancia hayan existido y existan. Ahora vuelve a la entrevista. ¿Qué es lo que ustedes buscan como víctimas acá en Colombia? Le pregunto a Héctor. Nosotros prácticamente lo que buscamos es libertad, es liberarnos de la señal, libertad. ¿Me entiende? Que se nos quiten esas señales porque es que a través de esas señales a uno le colocan corriente. Es una tortura permanente, a uno le causan lesiones personales. Mientras tanto, France Elena dice que lo que buscan es pedirle al gobierno de manera clarísima y hacer la exigencia de que se escuche muchísimo y de que se estudien los documentos, que nos tomen en cuenta. Tanto France Elena como Héctor aseguran haber acudido a especialistas médicos. Los médicos no han dado un dictamen definitivo, dicen. Bueno, por si las moscas, Santiago tapa la cámara frontal de su computador con una mona de chocolatina Jet. Bien, bueno, o sea, como que tapa la cámara de la computadora. Bueno, ahí termina la nota. Perdón por mi pésima lectura, pero bueno, lo que importa es la data. Es interesante ver cómo también acá un doctor, Luigi Soja, parece haberse dado cuenta de que esto es algo que podría estar pasando, quizás no lo dice abiertamente, pero se da cuenta de que ha pasado en varios momentos de la historia y bueno, digamos que no cierra la puerta a que sea una realidad. El tema es que claramente, si esto pasó en otras instancias de la historia, si pasó en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora está pasando en el siglo XXI, no podemos achacárselo a las antenas del celular, a las antenas de la radio. Esto ha pasado en varias épocas y en cada época este fenómeno se ha acoplado a la tecnología del momento. Es así que, como voy a subir en el próximo audio, voy a empezar a subir los trabajos de John Keel, o las historias, los encuentros de John Keel. Ustedes van a poder ir viendo cómo, por ejemplo, en los años 60, 70 y 80, estos episodios, digamos, orquestados y prediseñados para personas muy puntuales, son llevados a cabo, por ejemplo, por medio del teléfono común. Entonces,
quiere decir que no importa el medio tecnológico, quien perpetra estas situaciones puede adecuarse a cualquier momento de la historia del ser humano. Como dije antes en otros audios, en el año 1890 o 1796, sí, creo que es 1796, ya he comentado el caso de James Tilly Matthews y otras personas que sufrían de lo que se conoce como esquizofrenia, pasaban las mismas circunstancias totalmente desbordantes para la mente humana, totalmente superiores, o sea, que buscaban justamente, parecía que asustar o destruir a la mente de los seres humanos, utilizando también imágenes mentales. Y a veces, bueno, en aquellos momentos por ahí mucha tecnología con respecto a la electricidad no había, pero sin embargo las personas decían que había alguien del otro lado de la pared ocasionándoles una descarga eléctrica, y en sus mentes, ellos decían que en sus mentes aparecía la imagen de esta persona, de esta supuesta persona, manejando un artefacto que llevaban como en una mochila, con palancas y perillas, muy rudimentario, tocando botones y generándole las descargas en las diferentes partes del cuerpo. Entonces vemos que el mismo fenómeno, en aquellos años, de alguna manera, sin un hecho irrefutable, digamos, del mismo modo que el día de hoy, que tenemos o sea, entre comillas, un montón de tecnología, tenemos celulares, tenemos cámaras. Igualmente las personas que sufren esto no van a poder tener, digamos, grandes pruebas. No van a poder tener grandes pruebas, porque quien lleva a cabo estas circunstancias está por encima del ser humano, inclusive hoy en día, con la tecnología que tenemos. Se hace claro de que estas circunstancias están llevadas a cabo por una fuerza superior, que tiene no solamente la tecnología, sino la astucia y quizás la agilidad mental, como para burlarse de nosotros de una manera que nosotros todavía al día de hoy no queremos ni empezar a pensar que puede existir, no aceptaríamos. Entonces, ahí está el tema. Los médicos están diseñados, por decirlo de alguna manera, para creer que una persona que aparece con estas dolencias o relatos, más allá de que pruebe determinada evidencia física que muchas veces tienda a, digamos, a apoyar sus palabras, por más que aparezcan con determinadas irritaciones y marcas en el cuerpo que podrían estar siendo causadas por alguna especie de electromagnetismo, claramente siempre termina, digamos, el pulgar siempre termina abajo para las teorías que la persona que sufre estas cosas presenta. Y bueno, no sé muy bien por dónde seguir esto, pero me parece que mientras que haya médicos que digan que una persona que escucha voces, no tiene determinado tal o cual mal, y la ciencia no tenga una respuesta precisa para ese mal, vamos a seguir fallando. Lo digo como ex víctima de estas circunstancias.
Bueno, simplemente nada, eso, decir que hay gente que ha pasado estas cosas, que hoy está hablando, por suerte está hablando bien, pero que no es para nada gracioso y esto es extremadamente real, es extremadamente real y va mucho más allá también de pulsar un botón de una cajita que envíe unas ondas electromagnéticas, va mucho más allá, porque inclusive tiene también a veces mucho que ver estos ataques con circunstancias e información personal que estaba ya en la cabeza de la víctima. Puede que se den circunstancias en tiempo y forma totalmente, digamos, totalmente rápidas, totalmente desconcertantes, que están directamente ligadas con circunstancias del pasado de la víctima. Y eso a veces genera mucho desconcierto y hasta a veces asusta. Y se dan otras circunstancias también. Se dan muchas veces circunstancias de telepatía, de personas que se acercan, de personas totalmente desconocidas que se acercan, bueno, diciéndoles cosas de la persona, diciéndole cosas que le van a suceder en el futuro. Y esto claramente, o sea, hecho por personas que de carne y hueso, pero entonces ahí vemos que no solamente entra en juego la tecnología del botoncito y el rayo, sino que es mucho más profundo esto, es mucho más profundo, porque apretando un botón o 20 yo no creo que sea factible que una persona que no te conoce se acerque a vos y te diga algo, por ejemplo, que te va a pasar dentro de unos meses. Adelante. Entonces, el tema es mucho más profundo, muchísimo más profundo de lo que, bueno, el ser humano comprado por el dinero, sin tiempo y sin interés, puede llegar a explicar. Voy a dejar el audio en este punto. Espero que les haya aportado, les haya interesado. Y bueno, tengo mucho más material que voy a ir subiendo a medida que el tiempo me lo permita.